ay, tengo que mandar este mensaje urgente. Uy, ¿pero qué pasó? Uy, no, míralo. Uy, no. No, vamos a ver aquí un poco de redes sociales. Hermano Sebastián, pare de perder su tiempo, ya tenemos que grabar. En el programa del día de hoy les contaremos 6 formas habituales con las que perdemos nuestro tiempo. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El gran San Agustín decía: temo a Jesús que pasa y no vuelve. Y se podría adaptar o se podría explicar esta frase en muchos aspectos, pero vamos a relacionarlo con lo que vamos a hablar el día de hoy, que es con el tema de perder el tiempo. ¿Cuántas veces no habrá pasado Jesús delante de nuestras vidas y hemos dejado pasar la oportunidad y no nos hemos convertido? No le hemos hecho caso a su llamada. Y cada oportunidad que Jesús pasa, cada minuto que nosotros perdemos, no vuelve más. Se queda atrás en la historia y algo terrible que va a pasar en el futuro, cuando nos enfrentemos al juicio, nos será cobrado. Cada minuto que perdamos, cada segundo que perdamos, cada oportunidad de conversión que perdamos, nos será cobrado. Y el día de hoy queríamos hablar de este tema súper importante, que son 6 modos de perder el tiempo, que nos tienen que hacer reflexionar, nos tienen que obligar a hacer un examen de conciencia de cómo estamos nosotros aprovechando esa criatura maravillosa que Dios nos ha dado para nuestra salvación, que es el tiempo. Y para esto, no perdamos más tiempo y saludemos a nuestro queridísimo Padre Ryan, que ha dedicado su tiempo para estar hoy el día Espero que no hace perder el tiempo de usted o de nuestros seguidores. Nunca, Padre. Y en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, tiene toda aquella secuencia, ¿no? De hay tiempo para todo, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo. Y dice, ¿no?, que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de buscar, tiempo de perder. Sí, hay tiempo inclusive para perder cosas. Pero entre esas cosas no puede ser nuestro tiempo. Claro. Porque cuando uno piensa en desperdiciar, muchas veces se piensa en, ¿no?, desperdiciar agua tan importante, comida, pero muchas veces no se piensa en otra criatura de Dios, que es malgastar su tiempo. Sí. Porque el tiempo es también un don de Dios, es una criatura de Dios. ¿Y qué es propiamente perder el tiempo? Antes que entramos en el tema de hoy, como usted mencionó, 6 modos de perder el tiempo. Muchas veces cuando pensamos en perder el tiempo solo pensamos en uno de ellos, que también vamos a hablar, pero hay 6. Quizás ciertamente hay más, pero vamos a hablar sobre esos 6. Pero ¿qué es perder tiempo, no? Es justamente dejar de realizar lo que es nuestro deber, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos el deber de Estado, cada uno de nosotros tenemos cosas que tenemos que realizar para la gloria de Dios. Y cuando no estamos haciendo eso, cuando actuamos en contra de nuestros deberes, estamos justamente perdiendo el tiempo. Estamos malgastando el tiempo, y que es inclusive un pecado. Padre, ¿y contra qué mandamiento, digamos, yo estoy... O sea, ¿o qué mandamiento estoy incumpliendo yo al perder el tiempo? Bueno, obviamente contra el primer mandamiento, por ser, ¿no?, de amar a Dios encima de todas las cosas. Y al perder el tiempo es, en lugar de amar a Dios, de cumplir la voluntad que Dios tiene para uno va gastando en otras cosas que quiere, que no es la voluntad de Dios. Claro. Pero también ese periodo de tiempo puede entrar contra otros mandamientos específicos. Por ejemplo, el 4º mandamiento, honrar al padre y madre, que muchas veces pensamos que es apenas un mandamiento vertical, que es
respecto a los padres, pero también los padres tienen que cumplir el cuarto mandamiento educando, cuidando, formando a sus hijos. Y alguien que no cumple con ese deber, y están los papás que no cuiden de sus hijos y no educan a sus hijos, es un pecado contra el cuarto mandamiento. Padre, no sé si a usted le ha pasado, perdón la interrupción, pero hace poco escuchaba un podcast de un hombre que es muy famoso en Colombia, un reportero que él estuvo a punto de morir en varias ocasiones, un tipo muy exitoso que había entrevistado presidentes de los Estados Unidos, de Colombia, y el hombre se creía que era la última Coca-Cola del desierto, como dicen. Y a las tantas él tiene una enfermedad, tiene un infarto, está a punto de morir. Dios le da una segunda oportunidad, él ahorita sigue con vida, gracias a Dios. Y él se dio cuenta de todo el tiempo que él había utilizado para su gloria personal, su vanagloria, su trabajo. Y él lo relacionaba directamente con el tiempo que él había perdido en disfrutar a sus hijos, en educar a sus hijos, en abrazar a sus hijos. Y él decía, cada día que yo llego a mi casa, lo primero que hago es abrazar a mis hijos. Porque un abrazo que yo dejo de darle a mi hijo es una oportunidad de amarlo, de educarlo, que estoy perdiendo. Porque el tiempo pasa, digamos, de una forma... Y no vuelve más. Y no vuelve más. Y usted eso que desaprovechó, quizá el tiempo que perdió viendo una tontería en internet o quedándose más tiempo de lo que debía en la calle, sus hijos en la casa esperándole, sus hijos crecieron después, se van de la casa, los perdió. Y se lamenta uno después, claro. Y por eso, entre otras cosas, es una falta contra el cuarto mandamiento en el perder el tiempo. Claro. ¿No? O, por ejemplo, contra el séptimo mandamiento de robar. No robar. Una persona que está haciendo en su trabajo, haciendo pago para realizar tal operación, hacer tal cosa, y utiliza el tiempo de su trabajo para hacer cosas ajenas, es un pecado contra el séptimo mandamiento, porque en lugar de utilizar el tiempo para lo que le están pagando, quizá por lo cual está pagando, está perdiendo en otras cosas. Claro. Entonces uno ve que es muy grande ese perder el tiempo y sus consecuencias, no es apenas contra el primer mandamiento, pero también en cuanto a otros. Y también es importante de uno saber cuál es el valor del tiempo. Sí. No, yo voy a vaciar probablemente ese tema en una serie de meditaciones de un tal de Abbé André Jean-Marie Hamon, que es un sacerdote sulpiciano del siglo XIX, siglo por ahí, que es autor de muchos, tiene un libro que es Meditaciones para todos los días del año. Y dedica 3 de esos días justamente sobre el tiempo, basado más o menos en esos pasajes de Eclesiastés. Entonces, primero habla sobre, para entender el tiempo, conocer un poco el valor. ¿Cuál es el valor del tiempo? Claro. Y dice que el valor del tiempo vale tanto como el cielo. Entonces, un instante bien aprovechado puede ser la diferencia entre uno que se salva y uno que se condena. Claro. El ejemplo de eso, que ya hemos mencionado muchas veces acá, es del buen ladrón, que imagínense, malgastó toda su vida, pero por un instante que utilizó bien, fue salvo. Le valió el cielo, claro. Pero también dentro de la propia santidad. O sea, una persona santa, una persona que utiliza siempre su tiempo, si hubiese utilizado mejor aún su tiempo, un instante a más, como iba a decir ese autor, puede ganar un cielo a más dentro del propio cielo. Claro. Entonces, un ejemplo que ocurrió fue un sueño que tuvo San Juan Bosco 20 años después que falleció San Domingo Sabio, en lo cual él vio, San Juan Bosco estaba en el fin de su vida, y vio San Domingo Sabio acercarse a él con una muchedumbre que estaba atrás. Entonces, San Domingo Sabio, varios sacerdotes, y atrás de cada sacerdote había muchedumbre. Sí. Muchos chicos que él conocía, que hacían parte del oratorio, otros no, la mayoría no los conocía.
se acercó a Santo Domingo Sabio y ya estaba vestido todo en Todo luminoso. luminoso, sí, porque estaba en el cielo. Y decía, mirad, Don Bosco, todos aquí son salesianos o que fueron educados por los salesianos. Colegios salesianos. Entonces cuenten, si se puede contar, cuentan. Pero decía aquí, pero habrían sido muchísimos más si tan solo hubiera tenido usted mayor fe y confianza en Dios. Uno puede interpretar eso como si él se hubiese aprovechado un instante a más. Imagínese San Juan de Bosco es un santo, es un santazo. Pero se imagina si por unos instantes quedó distraído por algo. ¿Cuántos más podría ser salvo en aquel instante? Entonces, como el valor del tiempo vale tanto como el cielo, dice ese autor. Tanto como la sangre de Cristo. Porque nuestro tiempo fue todo conquistado por la sangre de nuestro Jesucristo. Y si una gota de sangre de ese Señor podría salvar miles de universos, ¿cuánto vale, ¿no?, esa gota que Él compró nuestro tiempo aquí en la tierra? Impresionante. También le dice que es como un tesoro que sí, hoy día usted ve esos billonarios que pueden comprar cualquier cosa que quieren, pero comprar un minuto de vida. No hay dinero en la faz de la tierra que consiga comprar más tiempo. Ajá. Puede ser que con dinero uno puede, como hoy día hablan de calidad de vida, ¿no? Sí. O conseguir un seguro de salud mejor. Pero cuando Dios dice que ya Se llegó acabó, su se tiempo, acabó. no hay usted con dinero. Usted no puede negociar con Dios un minuto más, un segundo más, una milésima de segundo más. Pues por eso decía ese ave, Amón, que nosotros necesitamos utilizar nuestro tiempo como si fuese una persona que tiene escasos recursos. Sí. Que tiene que estar muy... No, vamos a gastar, tengo ese dinero para gastar solo para ese aquí porque no tenemos más para gastar en otra cosa. Así, todo el mundo tiene que estar con su tiempo. Porque solo tenemos... Cada uno tiene su cantidad. Otros más, otros menos. Algunos ya tienen todavía mucho, otros ya está casi terminando. Y por eso tiene que saber cómo utilizar bien. ¿Sabe? Curioso también una vez escuchando una conversación de todos jóvenes. Uno le pregunta al otro, mire, ¿usted cuántos años tiene? No, yo tengo 40 años. Se equivoca, usted no tiene 40 años. Usted ya no tiene 40 años. Usted ya 40 años de su vida no los tiene más. Usted no sabe cuántos años tiene todavía. Exactamente. Pueden ser un día, puede ser 30 más, pero los 40 años que usted dice que tiene ya no los tiene. Ya pasaron. Exactamente. Como pasó, Sí. como pasa rápido el Exactamente. tiempo. Y otra cosa también que dice ese autor, que como es un precepto divino el tiempo. Uh-huh. Entonces él decía que en el paraíso, Adán no tenía como que, no, Dios no dio para él una lista de cosas que, bueno, estando ahora en el paraíso, tiene que cumplir tal cosa, otra cosa, etc. Lo que decía para él era, el Señor Dios, es el libro de Génesis, obviamente, tomó el hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. Entonces él estaba ahí, pero no es porque estamos aquí para esto, vamos caminando, pero los pajaritos, no, él tenía que utilizar bien su tiempo antes del pecado original. Del pecado original. Entonces, ya antes de caer en pecado, estando él en el paraíso, ya tenía que utilizar bien su tiempo. Claro, Dios no quería que él perdiese el tiempo ahí bien, mirando el cielo y haciendo nada. Y también lo sé, yo creo en el cielo tampoco no va a ser así. Exactamente. En la eternidad. Ahora, muchísimo más esa exigencia de Dios es obligatorio después del pecado original. Porque como vamos a ver, no es cuestión de que he perdido tiempo, no, es que las consecuencias de eso pueden ser pecaminosas. Claro. Entonces, muchísimo más después del pecado original, Dios le dijo, comerás el pan con sudor de su frente. Entonces, creo una obligación trabajar, utilizar su tiempo. Y nuestro Señor va a reafirmar eso en el Nuevo Testamento,
en varias ocasiones en la parábola de los talentos. Se va a decir que el siervo inútil, que no utilizó bien su tiempo o sus talentos, será arrojado a las tinieblas. Hablando de los fariseos, saduceos, San Juan Bautista, él mismo decía aquí, el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Y nuestro Señor, tiempo después, en la parábola de la higuera inútil, estéril, también nuestro Señor decía que no, entonces deja más un año que va a hacer todo aquel trabajo para ver si produce fruto, y si no, será cortada. Otra vez en la parábola de los talentos, ¿no? Tenemos que rendirle cuentas de nuestras facultades, de nuestro tiempo que hemos utilizado o lo que nosotros por omisión no utilizamos bien. Eso es muy importante entenderlo, que los talentos no es solo los dones que Dios nos ha dado. Bueno, sí, que el tiempo es un don de Dios también. O sea, son oportunidades, claro. Es todo, o sea, el tiempo es todo. Y San Pablo va a decir en la segunda carta de los Tesalonicenses, ¿no? Si alguno no quiere trabajar, que no coma. O sea, el hecho de utilizar su tiempo, hacer algo, es algo que es un precepto divino. Con eso, hermano, sí. Esa es una introducción, ¿no? Si podemos entrar. Las bases sí. Para construir la casa. Entonces, para ser, ¿qué quiere ser pérdida de tiempo? Ajá. El valor del tiempo, ¿no? El tiempo como un precepto divino, antes y mucho más después de la caída. Y ahora, ¿saben? De toda esa base de que cómo vale el tiempo, cómo es importante el tiempo, vamos a hablar de 6 modos cómo uno puede perder el tiempo. Y yo creo que va a abrir los ojos, claro. Porque hay mucha gente que no va a tener... Podríamos decir, eso. Cuidado, le vamos a dar 6 modos en los que usted puede estar perdiendo el tiempo. Exactamente. Entonces, para que todo el mundo vigile y no caiga en ninguno de estos 6. Creo que el primer modo en que uno puede perder el tiempo es lo que es lo más obvio, que es la ociosidad. El no hacer nada. No hacer nada. Es la persona que no se organiza su día, que despierta, levanta así en la mañana y antes de la cama hace lo que mucha gente hace, ¿no? Que ya toma el celular y empieza un scroll así, porque está con pereza que sale de la cama, entonces ya pasa media hora, entonces ya de no hacer nada, ya es una pérdida de tiempo, ¿no? Hay un dicho que dice que la ociosidad es madre de todos los vicios. Así es. Porque en el no hacer nada es como un pantano en que... Un pantano en que va, ¿no? Todo ese podredumbre que va así germinando, que va así trabajando, parece calma, pero no, mira, estás tú súper tranquilo. Sí, pero dentro de esa tranquilidad supuesta de ese pantano, que están las bacterias, los gérmenes, que está empezando a crecer y todo. Y ¿cuántos casos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, el rey David, ¿no? Por estar ocioso, por no haber estado en donde debería estar, por estar perdiendo el tiempo. O sea, exactamente. Por no hacer el deber, por no cumplir el deber, de no hacer nada, vino un montón de otros pecados. Caídas, sí. Y otros también, Sansón, también Salomón, todos esos que eran, dice el autor, ¿no? San Agustín, que después de haber sido santos en el buen uso del tiempo, mientras estaba utilizando bien su tiempo, eran santos. Se corrompieron por entregarse a la ociosidad. Sí. Entonces, el primer modo de perder el tiempo es eso, de no hacer nada, que es más o menos lo que las personas piensan cuando dicen, está perdiendo el tiempo, claro. Que no está haciendo nada. Y es justamente en ese primer modo de perder el tiempo, si no toma cuidado, que entramos en el segundo modo de perder el tiempo, que es obrar el mal. Entonces, obviamente, ¿por qué? Nuestro cuerpo, por ejemplo, fue hecho para moverse, ejercitarse. Si una persona no mastiga, con tiempo los dientes van a quedar todos así... sin fuerza. Sin fuerza, sí. Etcétera. Los músculos, etcétera. Necesita ejercitar, ¿no? Su cuerpo, sus músculos. Si no,
se queda débil y si no consigue hacer ningún esfuerzo y lleva un montón de otras enfermedades, ¿no? El hecho de moverse un poco, caminar un poco, dicen los médicos, como reduce el riesgo de un ataque cardíaco, de una no sé cuánto, solo por el hecho de hacer ejercicio físico. Entonces también lo mismo se aplica. Si la persona no hace nada, va a asumir todos los riesgos de salud, claro, pero también de salud del alma. Salud espiritual, claro. Porque como estamos hablando justamente en la ociosidad, de no hacer nada, que llevan a ellos a obrar el mal, cometer pecados. Y obviamente cometer un pecado, sea venial, sea mortal, es una pérdida de tiempo, ¿no? Cuando la imaginación se va, si no está controlada, la persona deja que se va volando la imaginación, el demonio aprovecha de eso. Y vienen pensamientos de sueños de ojos abiertos. La imaginación va lejos así, va imaginando que eres un gran personaje, en que no sé cuánto, que va a resolver todos los problemas del mundo. Pensamientos de orgullo, pensamientos de sensualidad también, a través de la imaginación. Uh-huh. Y todo eso, de no hacer nada, lleva a otra a obrar justamente el mal. Y por eso nos decía nuestro superior en el seminario, y recuerdo muy bien, cuando nosotros hacemos en los heraldos, llamamos de alardo, ¿no? Sí, una formación. Con esas formaciones, ¿no? Que después de despertar, ¿no? Despertar, o hay distribución de funciones, o después que vamos a decir, terminó la misa, entonces para que reunir a todos, para que va a indicar que va, entonces de aquí, la cena va a ser de aquí en unos 20 minutos, para avisar, dar avisos, etcétera, esas formaciones. Y siempre nuestro superior, Padre Santiago Morazani, él decía, ahora quiere que todos piensen ahora, que tengan en mente ahora lo que van a hacer así que terminamos esa formación. No puede nadie así caminando por el patio aquí de Tabor, del seminario, así, no, porque la escena va a ser de aquí 20 minutos, entonces no hay tiempo para hacer tal otra cosa, entonces yo voy a quedar aquí haciendo nada. No, todo el mundo tiene que tener ahorita en la cabeza lo que van a hacer. Si es adelantar las oraciones, si es, bueno, voy a estudiar un poco, hay tiempo para estudiar. No, si es para poner en orden la sala de los estudios, mi celda. Si es para brillar mis botas, uh-huh. Todo el mundo tiene algo en la cabeza de lo que va a hacer, porque basta, sobre todo las generaciones actualmente, sí. Basta, no, tenemos unos 20 minutos. No, lo que hace todo el mundo ahora es, se mete la mano al bolsillo, saca el teléfono y empieza a scrollear ahí. Y exactamente, justamente es eso, porque sí. No, scrollear, dice scrollear. Sí, scrollear, sí. Es un verbo... Sí, es que en scroll... Que nos han impuesto aquí. ¿No? Pero justamente, no, que en sí no es... Uno puede pensar, en sí no es un pecado porque no estoy buscando algo inmoral. Pero justamente al no hacer nada, es cuestión de tiempo que aparezca algo que no sea conveniente. Uh-huh. Sí. Y si no tomo cuidado, cae en ese... Bueno, lo que decía nuestro superior actual también. Mire, cualquier persona que hoy en día le pide un consejo a él siempre le va a hablar de la vigilancia y con la disipación y con la pérdida de tiempo y con el teléfono. Le decía, mire, el teléfono ustedes tienen que tener en cuenta que es una herramienta de trabajo. Si usted no lo va a utilizar para trabajar, para cumplir su función, usted no tiene por qué estar abriendo el teléfono a ver qué se encuentra. Eso es un grave error. Entonces yo no tengo nada que hacer, tengo esos 20 minutos libres y voy a meterme a YouTube a ver qué me sale. No. Si usted tiene que buscar, no se tiene que hacer cocinar algo para la noche y no sabe cómo hacer la receta, bueno, busque cómo hacer los ravioles de no sé qué con la salsa al pesto. La persona tiene un objetivo y está buscando algo. Que es justamente, hermano... ¿Qué? Lo que sigue. No sí. Bueno. No, pero digo, pero... No, pero es eso, que justamente, bueno, que ya estamos para... Que es eso mismo. Claro. Pero usted... No sé si a usted le ha pasado que usted a veces... Bueno, tengo que mandarle un mensaje a una persona. Entonces usted saca el teléfono
Creo que todo el mundo ya sabe. Y ve notificaciones y usted empieza a ver cosas. Después, a ver cómo va el último video de YouTube que subimos, tantas vistas, los comentarios. Entonces empieza a ver comentarios de la gente, ¿no? Que es muy importante. Que el hermano no deja hablar al padre Ryan, lo interrumpe mucho. Ya, entonces usted le da el corazón al comentario. Y usted, para lo que sacó el teléfono al final, lo guardó el teléfono y no hizo lo que iba a hacer. Entonces usted en el fondo estuvo perdiendo el tiempo. Sí. Porque no era el objetivo de lo que usted, digamos, quería hacer con el teléfono en ese momento. Entonces es muy peligroso esa disipación. A eso que todo el mundo cree que sabe lo que viene, lo que está se refiriendo a usted, y que todos nosotros caímos en eso, ¿no? Es ahora, justamente. Padre, yo creo que el tiempo hay que respetarlo también y tenemos que ir a la pausa ahorita. Ya volvemos, no se vayan, por favor. Ya regresamos con la segunda parte del programa. Nos faltan 4 formas más de perder el tiempo, que para que ustedes tengan cuidado. Y lo que sí, no pierdan más el tiempo y vayan y suscríbanse al canal. Es muy sencillo, solo en el botoncito que dice suscribirse, dar clic, apretar la campanita, es completamente gratis y no se van a perder ninguno de los programas que nosotros realizamos con tanta dedicación para ustedes. No estamos aquí perdiendo el tiempo porque queremos la salvación de todas las personas que nos ven. Así que ya regresamos. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Estamos hablando hoy de las 6 formas, diríamos, más comunes de perder el tiempo, para que tengamos cuidado y no caigamos en ninguna de ellas. Y como, no hay que perder tiempo, continuamos entonces, Padre, con la tercera forma. Claro, con mucho gusto, hermano. Los primeros 2, ¿se recuerdan? No hacer nada, obrar el mal, y la tercera forma de perder el tiempo es practicar acciones que en sí mismas no son malas, ni en su contenido, ni en su forma, pero que se hacen sin un fin concreto, solo por impulso, claro, o con motivos meramente humanos y naturales. Entonces, usted estaba hablando justamente de la persona que va haciendo scroll, etcétera, en su teléfono y todo. Si la persona va a buscar algo en el YouTube, pero sin un fin concreto, está perdiendo tiempo. Claro. Si la persona, ahora me dio hambre. Hambre en sí, comer en sí no es algo malo, obviamente. Pero si solo porque le lo ganas, sí, por mero instinto. Por antojo, ¿es eso? Instinto animal. Sí. Ya va a comer algo, está perdiendo tiempo porque no está en el momento para eso. Ahora me dio sueño, yo voy a decir descansar, etc. Descansar en sí mismo no es nada malo. Pero es la persona que va a conversar con otros, pero sin un fin de hacer apostolado. Claro. Solo para hablar. Conversa suelta, tonterías. Exactamente. Está perdiendo ese tiempo. El acto en sí, o sea, el de hablar con los, conversar con otros, en sí es algo bueno, es algo neutro, pero si no se utiliza bien, puede hacer mal. Otra cosa muy común, fin de semana. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? No, vámonos al shopping. ¿Y a qué? No, a hacer tiempo. ¿Cómo que hacer tiempo? O sea, entonces la persona va, se mete en el shopping a caminar, pasan horas ahí, se comen un helado y mataron el tiempo, mataron el domingo. Exactamente. Tiempo desperdiciado completamente. Pero como dice ese autor, ¿cuál es el mal en eso? Porque cada uno de esos actos, ir al shopping para comprar algo en sí, obviamente no es malo. Pero es cuando uno hace sin un fin concreto, claro, sin una recta intención. Bastaría, él decía, hacer tal cosa con recta intención. Y está utilizando bien su tiempo. Entonces, por eso, organice bien a sus horarios, a levantar, cuando va a descansar. Va a llamar a persona, pero a veces no voy a llamar a esa persona porque yo sé que esa persona precisa de saber, necesita un consejo. Esa persona está un poco triste esos días porque está pasando algo en la familia. Voy a llamar a esa persona para consolarlo, etc. Qué bueno. Está cumpliendo algo con un fin. Está haciendo una obra de caridad también. Exactamente. Claro. La persona que, vacaciones. ¿Es una pérdida de tiempo? No. Dependiendo de cómo la persona va,
¿no? Descansar. Descansar, todo el mundo necesita descansar. Salir de la ciudad en el fin de semana para ir al mar, ir al lago aquí en El Salvador, ir para descansar, en sí es bueno, es necesario, pero siempre con un fin concreto, con objetivo. No apenas porque me dio ganas y por eso voy a hacer tal cosa. Por ejemplo, un objetivo bueno de ir a descansar un fin de semana fuera es, mi objetivo bueno es salir de la ciudad, salir del bullicio, de las cosas que me distraen. Voy a estar en un lugar más tranquilo, donde voy a estar en familia, voy a descansar, voy a poder pensar, voy a poder incluso rezar, voy a poder leer algo, voy a poder dormir mejor para estar más productivo en la semana. Eso es una buena intención. Usted estaba hablando de ese señor colombiano que para quedar más tiempo con su familia. Uh-huh. Eso ya es un motivo superior. Claro. Que no, yo voy a la casa solo para... No, va a la casa para quedarse, para estar con su familia. Es tiempo importante. Entonces, la tercera forma de perder el tiempo es practicar acciones que en sí son neutros, pero sin un motivo concreto. Ajá. La cuarta forma de perder el tiempo es haciendo obras buenas, pero en el momento equivocado. Entonces la persona que es en un momento de rezar y no, yo voy a trabajar. Es el momento de hacer apostolado y no, yo voy ahorita rezar. Uh-huh. Y ese hermano, voy a confesar que cuando nosotros estuvimos aquí, es en el podcast, y usted dio el ejemplo de aquel que hoy día es sacerdote de los Heraldos en Colombia. Él era así, joven, y él siempre, ¿no? en el fin de semana iba a la capilla para rezar, ¿no? Y después sus superiores lo llamaron la atención. Dijeron que, mire, hay momentos para usted rezar, hay tiempo para oración, tiempo para hacer adoración al Santísimo, hay tiempo de hacer apostolado. Y sabes que se escapan del apostolado para hacer justamente para rezar, ¿no? Que es algo bueno, solo que en el momento equivocado. Cuando usted contó eso, aquí me surgió la idea de hacer ese podcast sobre él. ¿De verdad? 6 horas de perder el tiempo. Qué curioso, interesante, padre. No, por eso, usted me inspira, hermano. No estoy perdiendo el tiempo aquí, entonces, gracias a Dios. Lo que usted decía así, ¿por qué es eso, no? Porque exacto. Rezar, ¿quién va a decir que no? No, siempre es un momento bueno para rezar. Depende. Pero, ¿qué pasa? Pero el trabajo, si usted está trabajando, está haciendo apostolado, usted también puede ofrecer eso como una oración. O sea, como decía Monseñor Juan también. Una vez le preguntó a uno de los seminaristas, bueno, ¿usted cuántas horas reza por día? Y ahí uno dijo, no, Monseñor, 1 hora, 1 hora y cuarto. Ish, muy poco. Y le preguntó a otro, ¿usted cuánto reza? No, 1 hora y 40. Ah, muy poco. Y le preguntó a otro, que rezaba un montón, preches, no sé cuántos rosarios. ¿Usted cuántas horas reza por día? Yo rezo como unas 3 horas y media, Monseñor. Muy poco, digamos. Porque ustedes tienen que rezar 24 horas al día. Exactamente. La cosa es el estado de espíritu con el que uno tiene que vivir, es estado de espíritu de oración. Bueno, estamos hablando de acciones que por sí son neutros, pero cuando uno hace con espíritu sobrenatural, no es apenas utilizando bien su tiempo, está sobrenaturalizando sus acciones, y eso es una forma de oración. Uh-huh. Entonces, esta es el cuarto forma de perder el tiempo, es cuando la persona hace cosas buenas, pero en el momento equivocado. Entonces, está durmiendo en el momento de estar estudiando en el momento de estar durmiendo. Pero yo tengo un proyecto que es para mañana. Sí, pero ¿por qué no utilizó su tiempo unas semanas antes de hacer eso? Porque está perdiendo su tiempo antes, pero ahora va a quitar el tiempo de su sueño para hacer algo cuando es el momento de dormir. De descansar, claro. Exactamente. Y así podemos hacer una lista, ¿no? Infinita. ¿Y por qué? Porque es una pérdida de tiempo hacer una cosa buena, aunque sea en el momento equivocado. Porque la persona no está ganando mérito en haciendo algo
que no es su deber en aquel momento. Su deber en aquel momento es descansar. Su deber en aquel momento es hacer apostolado. Su deber en aquel momento es rezar. Y usted, no, ahorita yo voy a hacer apostolado. No, ahora le toca ir a la misa, cantar a la misa, sentarse, participar en la misa. Y en ese momento, y vale mucho más hacer su deber. Hay mucho más mérito haciendo su deber, aunque aquí no sea mucho, do que hacer mucha cosa y no es su deber. Exacto. Entonces, por ejemplo, una persona que recibe obediencia de su superior. Mire, usted tiene que hoy ayudar en la cocina pelando papas. Pero perdón. Yo tengo una capacidad de hablar, una elocuencia espectacular. Yo puedo decir, conmover muchedumbres. No, deja ahí la persona, el cocinero, pelando papas. Yo voy a hacer una predicación. Hace una predicación, convierte centenares de personas. Entonces, mire, yo gané para Dios, para la causa, mucho más personas con mi predicación de que pelando papas. Pero delante de los ojos de Dios, tendría más mérito pelando las papas, obedeciendo, claro, do que saliendo. Porque en aquel instante era su deber obedecer su superior que dijo, usted tiene que ayudar en la cocina. Entonces, cuarta forma de perder el tiempo es hacer cosas buenas en el momento equivocado. Ahora, es posible hacer cosas buenas en los momentos correctos y todavía perder el tiempo. Usted está mirando el papelito, no puede. ¿Sabe que le voy a confesar que yo cuando lo estuve estudiando ayer en la adoración, no estaba perdiendo el tiempo, estaba delante del Santísimo preparando la grabación de hoy. Y yo cuando vi el quinto punto, hacer obras buenas en el momento correcto y aún así perder el tiempo, y dije, no puede ser. O sea, ¿quién se puede salvar, digamos? Y claro, cuando lo leí sí dije, qué interesante. Qué interesante. Entonces vale la pena, padre, que la gente conozca esto también. Exactamente. Porque una persona puede hacer cosas buenas en el momento correcto, pero como estamos todos basando en ese autor francés, etc. Pero cuando uno está en estado de pecado mortal, todas sus obras son muertas. Así es. Y por lo tanto no tiene valor sobrenatural. Ahora, es verdad que Dios puede utilizar la buena obra para operar la conversión de la persona. Claro. Pero en sí mismas, esas obras, si uno está en pecado mortal, no tiene valor sobrenatural. O sea, los méritos que usted ganaría haciendo esas mismas obras, estando en el estado de gracia, usted esos méritos los pierde por estar en pecado mortal. Que es muy importante que usted aclare esto, padre, porque mucha gente podría decir, no, si yo estoy en pecado mortal, no sé, yo vivo en una situación irregular con mi pareja, yo quiero regularizar, pero entonces estoy en pecado mortal, y entonces ¿para qué rezo? ¿Para qué rezo el rosario si todo lo que yo rezo no vale, no tiene méritos? ¿O para qué voy a misa? Igual yo no puedo comulgar. Mismo así, es bueno que la persona rece, que haga obras buenas. ¿Por qué? Porque como usted bien explica... Use sacramentales. Use los sacramentales porque eso lo utiliza Dios como que para preparar esas gracias para su conversión. Exactamente. Van tocando su alma en ese movimiento hacia esa conversión total, plena, verdadera, que le devuelva la gracia de Dios. Entonces, podríamos decir que no es tan... O sea, la oración en ese sentido no es tan perder el tiempo en ese momento. No, la oración nunca es perder el tiempo. Sí, no, y las buenas obras tampoco en el sentido de que el bien fue hecho. Exacto. Y ese bien que fue hecho Dios puede utilizar, y muchas veces lo utiliza, para convertir a la persona. Claro. Porque al hacer algo bueno, la persona es así poniendo, vamos a decir, al hacer algo bueno, es como la persona que está en una cueva, en las tinieblas, así, sale a la luz. El hecho de salir a la luz ya va así beneficiando los rayos de la luz, etc. Y bueno, ahí puede ser que al salir y todo eso beneficiar más y ahí se resuelve. Pero en sí misma la persona que todo el tiempo se dedicó a los pobres, todo el tiempo hizo no sé cuántas prédicas, movió muchedumbres con sus
prédicas, con sus homilías, con sus retiros. Pero muere, o sea, vive en estado de pecado mortal. Muere. ¿Esta persona? Sí, claro. No, pero mira que yo hice. Claro, sí, pero... Para su salvación no le sirvió de nada. Claro. Entonces, en ese sentido uno entiende por qué fue una pérdida de tiempo. Exactamente. El bien fue hecho. Puede ser que otros que se salvaron por eso. Pero a usted perdió tiempo. Entonces, no es que, entonces si yo estoy en esa situación, mejor no hacer nada. No es eso. Es salir de pecado mortal. Claro. Y ahí todo lo que hace uno, con esos otros requisitos, haciendo las cosas buenas en la hora correcta, eso, habrá mérito sobrenatural. Claro. Y otro también que puede ser la persona está haciendo cosas buenas en el momento correcto, pero cuando lo hace por vanidad u ostentación. Ostentación, sí, exactamente. El ejemplo clásico de eso, ¿no? Es obviamente los fariseos, a que nuestro Señor se refiere en San Mateo, el capítulo 6, que decía que ellos tocaban las trompetas para dar una limosna. Cuando hacían ayuno, ¿no? Se quedaban con todo el rostro triste, desfigurada, para mostrar a todos que estaba haciendo entonces estaba haciendo cosas buenas, sí, estaba dando limosna, estaba haciendo ayuno. Pero en lugar de hacer eso por amor a Dios, para la gloria de Dios, así apenas para vangloria, ostentación, no hay mérito sobrenatural y por eso fue una pérdida de tiempo. Ya recibieron su paga aquí en esta tierra. ¿No? Exactamente. Ay, mire qué generoso, ay, mire qué santo, pero Dios no le va a pagar en el futuro y no le va a servir para su salvación eterna tampoco. Entonces, de ese quinto modo de perder el tiempo, hacer obras buenas en el momento oportuno, pero mismo si pierde tiempo, no es, como usted muy bien que advirtió, que no es que la persona quiere, mira, entonces una vez que estoy en una situación de pecado mortal, no hago nada. No es eso, es salir de esa situación. Claro. ¿Hay tiempo para el 6 o ya dejamos para la próxima? No sé si la gente va a querer. Hay tiempo, padre. Hay tiempo. Si usted no cuenta la sexta, usted va a caer justamente en este punto. El sexto modo de perder el tiempo es hacer algo bueno en el momento oportuno, no estando en pecado grave, pero haciendo mal hecho. Uh-huh. Entonces la persona que, tengo obligación de hacer eso, entonces, hacer porque, hay que hacer las cosas. No hay de otra, claro. Y San Agustín tiene una frase muy interesante, decía, una persona que llega un mendigo a la puerta pidiendo un pan y usted tiene de resentimiento, resmungando. Sí, reclamando. No, ahora llega otra vez, no sé cuándo. Bueno, toma, aquí está el pan. Dice San Agustín, no solamente usted perdió el pan, perdió también los méritos. Claro. Entonces usted perdió las dos cosas, perdió el pan y también los méritos. Entonces también, justamente cuando uno hace las cosas buenas, pero con mala gana, mal hecho. Pero sí, yo cociné, pero sí, salió aquí, pero te tengo que hacer, el bien fue hecho. No están así. Porque para que sea justamente aprovechar su tiempo, para que haya mérito, tiene que hacer las cosas correctas en el momento oportuno, estando en de gracia, pero bien hechas. Entonces tiene que hacerlo bien, con dedicación, con amor. Y por eso, esos son los 6 modos muy interesante, de perder el tiempo. Sí. Nosotros queremos que vale, cada uno sí, aplicando eso a su vida. Y obviamente, y hacemos, para concluir, ¿cómo podemos hacer para aprovechar bien el tiempo? Ahora que sabemos los 6 modos de perderlo, ¿cómo podemos hacer para aprovechar el tiempo? Mucho, ya hablamos aquí, pero principalmente, recuerda que Dios nos destinó a cada uno para algo específico. Y nosotros no tenemos el derecho de hacer lo que da la gana, mis preferencias, mis caprichos, sino hacer lo que Dios quiere de mí. Claro. Entonces, aprovechar
su tiempo. Soy madre, mamá de la casa, sí, soy padre, papá de la casa. Cada uno sabe bien cuáles son sus deberes con relación a sus hijos, con relación a su familia. El que es joven, que es estudiante, su obligación en la vida es estudiar, sacar buenas notas y honrar a su padre y a su madre. Exactamente. Bueno, uno es San Domingo Sabio, hablando otra vez de ese santo, llegó a San Juan Bosco, todo, ¿qué hacer? Porque para ser santo es imposible, porque no, San Francisco Javier, yo no tengo como salir, predicar, ir para la India, etcétera. Soy muy joven para eso. Ser como un mártir, un San Sebastián así, mártir así, bueno, no hay una persecución así. Entonces, para ser santo va a ser imposible. San Juan Bosco decía, mira, hay varios la fórmula de santidad, ¿no? Varios requisitos, pero entre ellos es su deber de Estado. Si usted es estudiante, usted va a ser santo cumpliendo sus deberes, entregando su tarea de casa, prestando atención a la clase, obedeciendo a sus papás, respetando a sus papás, no peleando con sus hermanos. Siendo un buen ejemplo para sus compañeros. Usted no necesita convertir una nación para ser santo. Al cumplir su deber, obviamente con la oración, con alegría, que son los otros requisitos de San Juan Bosco, usted ya está practicando la santidad. Entonces, para aprovechar bien su tiempo, hacer en cada momento lo que Dios quiere de ti. De usted, claro. Segundo, hacer todo para agradar a Dios. Hablamos de los fariseos. Nada de vanaglorias, nada de... Exactamente. Y todo lo que hace para agradar a Dios, que a Él sea dado la gloria y no a nosotros. Y el tercer es a hacer todo lo mejor posible. Decía San Pablo en la carta de los Colosenses, lo que hacéis, hacerlo con todo el alma, como para recibir al Señor y no a los hombres, sabiendo que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Entonces, resumiendo, decía, ¿no? En la carta, en el libro de Eclesiastés, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Y todo nosotros debemos aprovechar para hacer bien, hacer estando en estado de gracia, en el momento correcto y bien hecho. Fenomenal, padre. Yo creo que muy buena conclusión. Y como para ir cerrando, o sea, recalcando lo que hablamos al inicio, yo creo que lo que sí tenemos que aprovechar, que estamos ahorita con vida, que no sabemos cuánto tiempo más nos queda, es no atrasar más nuestra conversión, ¿no? O, bueno, la gente que está en pecado mortal, como usted bien decía, cuanto antes salir de esa situación. Usted no sabe si mañana va a estar vivo, usted no sabe si mañana va a tener la posibilidad de confesarse, usted no sabe si mañana va a tener la oportunidad de cambiar, de dejar ese defecto, de cortar con esa amistad que lo está llevando al pecado. No atrase más su conversión. Si usted ya está más o menos en el camino de Dios, no atrase más ese paso que tiene que dar hacia la santidad. Y uno ve que no son pasos así totalmente imposibles. Sí. Son cosas pequeñas, un ajuste en una mentalidad ya suficiente para hacer algo que es en sí natural, en sí indiferente, neutro, para sobrenaturalizar aquello. Así es, así que pensemos, después de escuchar este programa, ¿qué punto de mi vida yo tengo que estoy atrasando yo ese ataque a ese defecto, a ese vicio, a ese pecado, que ya Dios con este podcast me está diciendo, ya, de una vez por todas, no pierdas más tiempo, cambia, conviértete, mejora y alcanzar la santidad, que estamos a tiempo. Mañana no sabemos si tendremos tiempo. Exactamente. Padre, una bendición, por favor, para terminar. Y claro, no sé si quería decir algo más. No sé, en 3 palabras, resumiendo. Sí, claro, ¿cuáles son los 6 modos de perder el tiempo? Según ese Abbé Amon, un nombre francés. Primero, no hacer nada. Segundo, obrar el mal. Tercero, practicar acciones sin motivo superior, sin un fin concreto. Cuarto, hacer obras buenas en el momento equivocado.
El quinto, hacer obras buenas en el momento correcto, pero estando en pecado mortal o por vanagloria. Cuando hace por vanagloria. Y el sexto forma de perder tiempo es hacer algo bueno en el momento correcto, mismo cuando uno no está en pecado grave, pero cuando se hace mal hecho. Entonces, como usted dijo, no dejamos para mañana porque no sabemos si habrá tiempo para eso. Padre, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por su paciencia y su tiempo. Y una bendición, por favor. Claro, con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.